Buenas noches, les damos la bienvenida al Instituto de Estudios Peruanos. Estamos muy contentos de la presentación del libro de hoy, el libro de Hernán Chaparro, su primer libro en el IEP, es Afectos y Desafectos, las diversas subculturas políticas en Lima. Este libro es básicamente su tesis para el producto de su tesis para el doctorado en la Complutense, pero además el fruto de un trabajo que todos sabemos que Hernán ha hecho a lo largo de estos años desde los diversos lugares donde ha estado, tanto desde Apoyo, de Conecta, luego GFK. Es más, yo lo conocí cuando yo hice mi primera encuesta sobre democracia, él era el jefe de estudios de Apoyo, Opinión y Mercado, o sea que lo conozco hace muchos años también. ¿Te acuerdas que rajábamos de Michel Seligson? Mucho. Era el director del proyecto. Por la cantidad de preguntas que hacíamos en la encuesta. Pero no, en realidad estamos, como les digo, muy contentos de tenerlos a todos acá. Es una oportunidad para nosotros de tener en primer plano a nuestro jefe de nuestra nueva área de estudios de opinión y además con dos colegas tanto de Hernán, tanto míos como de la casa, como son, bueno, Jorge es de la casa en realidad, ¿no? Es nuestro director de investigaciones, y Augusto, que es colega, amigo, y que también ambos van a hacer los comentarios. Bueno, Hernán Chaparro, aunque ya todos lo conocen, es doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente general de Apoyo Comunicación Corporativa y gerente de proyectos de Apoyo Opinión y Mercado. En el 2003 fundó Conecta, luego se asoció con GFK y finalmente lo tenemos acá en el IEP, como les dije, como nuestro jefe de estudios de opinión. Augusto Álvarez Rodríguez es economista de la Universidad del Pacífico, máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Trabajó en el Grupo Apoyo desde 1980 hasta el 2002. Se desempeñó como director de Apoyo Comunicaciones y editor de las revistas Perú Económico, Semana Económica y Debate. Ha sido director de Apoyo, Opinión y Mercado y del Instituto Apoyo, así como del diario Perú 21 y gerente de noticias de Latina. Jorge Aragón es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida. Ha sido director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, profesor visitante de la Universidad de San Luis en Estados Unidos y en el programa de maestría de Ciencias Políticas de Flaxo de Ecuador. Actualmente es coordinador de Ciencia Política de la Universidad Católica, investigador principal de acá del IEP y también nuestro director de investigaciones. Sin más, Jorge hará los primeros comentarios, seguirá Augusto y finalmente Hernán va a dar unas palabras de cierre. Bueno, muy buenas noches. Primero quisiera agradecer a Hernán por la invitación a comentar su libro. Pocas veces uno tiene la posibilidad de haber visto un libro casi como crecer desde chiquito, entonces este es uno de esos casos donde conversábamos alguna vez sobre cómo iba el libro, sobre cómo iba la investigación y me alegro mucho por él, porque el libro esté publicado y sobre todo por lo que puede significar para, diría yo, el grupo relativamente no muy grande de gente que le interesan estos temas de una manera mucho más seria y académica y no tanto de el mero comentario de algún resultado que nos parece interesante. El libro personalmente me parece que tiene como dos preguntas que le dan sentido completo. La primera pregunta tiene que ver con lo que es el objetivo central del libro, que tiene que ver con cuáles son los rasgos de la cultura política en el Perú, acotando además que la investigación es en el caso de Lima, pero en fin, la pregunta es qué características, qué rasgos tiene esa cultura política. Y para quienes no han leído el libro, se sugiere discreción, porque los resultados son en muchos sentidos tan preocupantes como uno podría imaginarse de otro tipo de situaciones que hemos visto. Y la segunda pregunta, que me parece que es también súper atinada y súper central, es, bueno, si esta es la cultura política de los limeños y en buena parte es la cultura política de gran parte del Perú, ¿cómo se hace política en ese contexto? ¿Cómo se forman partidos políticos? ¿Cómo se conducen las elecciones? ¿Cómo se gobierna? Y creo que esa es una pregunta fundamental.
que el libro ayuda a hacerse y el libro ayuda a empezar a tratar de responder. Y me parece que es la segunda gran inquietud que organiza el libro. Y creo que además tiene un bonus que tiene que ver con la posibilidad de entender un poco mejor qué significa eso de que la democracia está en riesgo si la ciudadanía no la respalda. Esta es una cosa que venimos escuchando y venimos repitiendo una y otra vez, ¿no es cierto? La desconexión que hay entre ciudadanía, política, democracia, y creo que el libro nos ayuda a entender muy bien qué está en juego cuando hablamos de esa desconexión entre ciudadanos y sistema político democrático. Más aún en un momento en el cual esta pregunta aparece en varios países del mundo al mismo tiempo y donde, digamos, la agenda sería un poco pensar qué tienen en común todas estas experiencias y cuál es la particularidad del caso peruano. El libro además es interesante por otra razón, porque creo que se inscribe muy bien en lo que es una tradición de hacer investigación sobre cultura política. No por algo, digamos, uno de los referentes centrales del libro es el famoso trabajo de Almon y Verba de 1963, donde se empiezan a plantear estos temas y la relación entre cultura política y democracia, etcétera, etcétera. Y creo que el libro de Hernán se inscribe perfectamente en esa tradición y además la renueva, la mantiene viva, una cosa que me parece también loable de mencionar. Y sobre esto quisiera además mencionar un tema que me parece que es central, digamos. Uno, en el Perú, digamos, en los últimos años, si tenemos que pensar en décadas de lo que ha sido las ciencias sociales, ha habido un momento en el cual creo que nos preocupaban mucho los colectivos, ¿no es cierto? La clase obrera, el pueblo, después nos interesaron mucho las instituciones, los partidos políticos, el Congreso, y creo que es un buen momento ya para empezar a preguntarse por las personas, por los individuos, que es una de las fortalezas de esto que les cuento, que es la perspectiva de la cultura política o el estudio de la cultura política, ¿no? Que es pensar en la gente, lo que piensa la gente, en esa dimensión subjetiva que asumimos tiene importancia para lo que sucede en un determinado país. Más aún, esto es relevante porque, como Hernán menciona en un momento en su libro, algo así como los ciudadanos de ahora ya no son como los de antes, ¿no? En fin, poco más, poco menos, han habido cambios importantes que vale la pena mirar y perseguir. No voy a entrar al tema del modelo, no voy a entrar al tema de las variables, creo que eso meritaría, digamos, mucho más tiempo. Quisiera solamente centrarme en algunos elementos de este libro que me parece que son llamativos, importantes, sugerentes. Una cuestión inicial en esa línea es lo que Hernán encuentra, digamos, que es que hemos tenido como indicios de eso, pero creo que Hernán logra ponerlo muy en claro, ¿no? Si uno tuviera que describir buena parte de la cultura política de los limeños, claramente hay pues una demanda de seguridad, hay una demanda de orden, de tradición, pero hay dos elementos que Hernán encuentra que están, creo, menos trabajados y que tienen que ver con una demanda muy extendida de justicia y igualdad, una cosa que uno no, en principio no se esperaría, digamos, como componente de la cultura política en el Perú. Es una fuerte demanda de justicia, igualdad, de preocupación por los otros, por lo menos de los otros que son más cercanos a uno, y un componente además de fuerte vinculación, compromiso con algo que se le llaman autodirección y tiene que ver con la importancia de la creatividad y la libertad. Entonces, me parece que una de las primeras cosas interesantes de este texto es esa combinación que de alguna manera nos ofrece una imagen un poco más compleja de lo que sería la cultura política en nuestro país. Solo para mostrarles un pequeño detalle de eso, en el libro, cuando se le pregunta a las personas si se identifican como derecha o de izquierda, una cosa que es sumamente llamativa es que tanto la gente que se califica como de izquierda como la gente que se califica como derecha reconoce o asocia eso con la idea de buscar algo mejor para todos, ya sea uno de izquierda, uno de derecha. Una de las razones por las cuales se asume de esa manera es porque le interesa que haya justicia para todos, que de nuevo me parece que es una cosa sumamente novedosa y reveladora. Lo segundo que quisiera decir es que el libro nos habla de una especie de cadena, ¿no es cierto?, que se va como engarzando una cosa con la otra. Y me parece que es interesante porque una de las limitaciones cuando hacemos investigación sobre cultura política es terminamos como aislando demasiado las variables. Entonces nos preocupa la confianza interpersonal, nos preocupa la satisfacción en la democracia y siempre el reto final es cómo conectamos esas cosas. Y creo que en el texto de Hernán hay una propuesta de conexión y hay un argumento de conexión que me parece bien contundente e importante.
tiene que ver, insisto, con una cadena que comienza con lo que ya les he mencionado, digamos, una demanda muy acentuada de justicia, igualdad para todos, es decir, una especie de reclamo. Podemos verlo del otro lado de la medalla, es decir, de falta de igualdad, falta de justicia en este país. Eso estaría marcando muy fuertemente lo que los peruanos piensan de sus instituciones, de sus políticos, de su comunidad, de la gente con la que se relaciona. Después, una sensación muy extendida de un muy bajo cumplimiento de la norma, una cosa que de alguna manera sospechábamos. También se anuncia con mucha fuerza ahí esta convicción de aquí la norma es negociable, aquí la norma no es para todos, que digamos se conecta muy bien con esta cosa anterior. En esa misma línea, probablemente como respuesta a eso, digamos una fuerte confianza en los recursos individuales, en la autodirección, en la creatividad. Si uno quisiera usar una palabra manida, esta cosa del emprendedurismo, ¿no es cierto? Soy yo, soy mi familia, la que podemos salir adelante, que dicho sea de paso, también lo encontramos en una encuesta que Hernán nos ayudó a hacer hace algunos meses, casi años, sobre la promesa del Bicentenario, y encontrábamos prácticamente lo mismo, digamos, una fuerte fortaleza en lo individual, en lo más personal, y una absoluta falta de vínculo con lo político, con lo público. Pero en fin, solo para decir que estamos en lo mismo. En fin, entonces esta cadena se sigue acumulando con altos niveles de desconfianza. Algunas cosas son menos evidentes, una muy baja tendencia a la participación cívica y política, ¿no? Un muy bajo interés en la política, una demanda muy acentuada de cambio, ¿no es cierto? Una percepción muy profunda, ¿no es cierto?, de que los políticos no se preocupan por los ciudadanos y finalmente, sea como se mida o se vea, una alta insatisfacción con la democracia. Entonces le decía que es como una cadena que se va armando, porque creo que si uno empieza a juntar estos dos pedazos, ¿no es cierto?, es más fácil empezar a entender o a comprender algunos fenómenos que son igualmente reveladores y que tienen que ver ya no solamente, insisto, con una dimensión en particular, sino con el juego que se establece entre estas dimensiones. Entonces, solamente para poner algunos ejemplos, ¿no es cierto? Si no lo voy a hacer, no voy a repetir todas las cosas que ya he dicho, pero si asumimos que esos componentes, si lo que hemos definido son los componentes de la cultura política en Lima, claramente entendemos por qué nos es tan difícil tener un sentimiento de comunidad, un sentimiento de nosotros. ¿Cómo vamos a sentirnos parte de una misma sociedad si no todos somos iguales, si no todos somos tratados iguales? ¿Cuál es el objeto de que yo haga mi parte si el resto no hace la suya? Entonces, en fin, se va develando un poco este mecanismo de por qué en el Perú nos cuesta tanto confiar en lo público, apostar por lo público. Igualmente, esta conexión que un poco ya la anunciaba previamente, ¿no es cierto? Si es una sociedad muy desigual, si es una sociedad poco igualitaria, ¿no es cierto?, la fuerte presencia que va a tener este componente más individual y de salidas individuales. Entonces, de nuevo, si uno junta todas estas piezas, entiende mejor por qué tenemos esta tendencia, ¿no es cierto?, a tratar de arreglárnoslas por nuestros propios medios y no tanto recurriendo ni a lo político ni a lo público. De la misma manera, me parece que es interesante juntar todos estos pedazos y darnos cuenta que no estamos hablando solamente de una complicada relación entre los ciudadanos y la política, lo que estamos hablando también es de un tejido social que es muy débil, muy fragmentado, marcado por la desconfianza, ¿no? Cosa que para muchas personas es fundamental para el mejor funcionamiento de la política. Y finalmente, para cerrar estos ejemplos, creo que si uno junta todas estas cosas que hemos dicho, se entiende mejor esa demanda por la mano dura, que no tiene sino que ver con este cúmulo de demandas insatisfechas en cosas que son importantes para la gente, que sienten que son continuamente postergadas y frente a las cuales, bajo determinadas circunstancias, estaríamos dispuestos a que alguien que haga uso de la mano dura las pueda finalmente llevarnos a estar un poco más cerca de eso. Entonces, no sé si lo he logrado, pero el punto es, Hernán logra en el desarrollo de su investigación y de su trabajo ir haciendo un fino análisis de un conjunto de dimensiones que son las comúnmente usadas cuando se trabajan estos temas, pero creo que lo hace de tal manera que después uno puede mirar cómo se van articulando entre sí, tejiendo entre sí, y nos ayudan a explicar un poco estos fenómenos que he tratado de mencionarlos. Para terminar, porque siempre creo que es interesante hablar del próximo libro de Hernán, o el próximo libro en esa línea, si es que en una de esas los convencemos a Hernán de hacer una cosa más colaborativa, claro, ya está Lima,
falta el interior del país, ¿no es cierto? Más aún cuando lo que Hernán sistemáticamente encuentra son diferencias muy acentuadas entre la gente que es originalmente de Lima, la gente que tiene padres provincianos o la gente que nació en provincia. Entonces creo que ese es un pendiente que vale la pena anotar y poner a un costado. Lo otro es impresionante, no llevo la contabilidad, pero es impresionante cómo las diferencias tan marcadas y tan acentuadas que encontramos dependiendo del sexo de las personas, de la edad, del nivel socioeconómico, del lugar de nacimiento, que nos hablan, ¿no es cierto?, de experiencias grupales, estructurales que siguen siendo fundamentales para entender lo que pasa en este país. Entonces creo que también valdría la pena en algún momento cambiar un poco el eje del análisis y volver a mirar esas cosas, porque creo que más allá de lo complicado que se han vuelto estas categorías, siguen siendo fundamentales para entender la manera como las personas se asemejan o se acercan a la política. Y lo último es que solamente quisiera hacer algo así como un transmisor de la pregunta que la segunda pregunta que Hernán plantea. ¿Cómo hacemos política en este contexto? ¿Cómo competimos en una elección en este contexto, en este panorama de la cultura política? ¿Cómo se puede ser gobierno dado estas características de la cultura política? Y creo que esa es una cosa que queda muy bien planteada y muy bien dicha, y que en principio me parece que no tiene, digamos, una salida ni fácil ni rápida, porque en muchos sentidos la cultura política actualmente existente nos estaría poniendo en condiciones bastante complicadas y complejas para hacer política y construir instituciones, hacer política y generar una sociedad que sea más igualitaria, más inclusiva. En fin, eran un poco de comentarios generales y muy personales sobre el texto, y de nuevo, felicitaciones, Hernán. Augusto. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle al Instituto de Estudios Peruanos por invitarme a esta presentación del libro de Hernán, y porque siempre tienen la gentileza de invitarme a presentar estupendos libros. Que recuerde, de verdad, me invitaron hace como un par de años a presentar el de José Carlos Agüero, Los Rendidos. Es un estupendo libro. Y hace como un año, un poco por ahí, me invitaron a presentar un libro que lamentablemente no pude venir porque estaba de viaje, pero ya alguien tuvo la delicadeza de robárselo de mi biblioteca. Y es el de Cómo matar a un presidente. Así que ahora que vine, dije, lo tengo que conseguir de nuevo. Y ahora el libro de Hernán, Afectos y Desafectos, y digo que le agradezco mucho porque es un estupendo libro, y que no quiero dejar de reconocer el trabajo que el Instituto de Estudios Peruanos hace en trabajar. Los grandes libros peruanos de los últimos años se están publicando acá, esos libros que no quedan solamente para el año, que quedan para el tiempo, y que son fundamentales, y que los lees y los relees y los vuelves a buscar. Y este es un libro que sin duda es crucial para entender el momento actual, y es totalmente oportuno para un contexto como este. Pues es un libro que estoy seguro que va a durar por mucho tiempo para entender qué es lo que pasa en el país, y comparto tu punto de vista de que falta la otra parte de qué pasa extramuros, fuera de Lima, qué es lo que sucede, pero son estos libros que te ayudan a entender mucho de lo que está pasando y lo que no está pasando. Afectos y Desafectos es un libro que se lo recomiendo con mucho entusiasmo, porque lo que ayuda es a entender algo que para mí era el trípode a lo largo de todo este libro, que son 3 partes. Una es los políticos, otra es el sistema y otra es la gente. ¿Y por qué los 3 se llevan tan mal? ¿Y por qué no funcionan unos con otros? Y esto ocurre en un contexto en el cual mucha gente lanza teorías y cotidianamente de por qué no se llevan bien, por qué hay afectos, desafectos, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que los políticos proponen, por qué el sistema se vuelve un obstáculo para eso. Y por eso creo que es un libro que lo deben leer muchas gentes. ¿Qué es lo que en esencia plantea el libro? Y es evidente, no tengo que decir que coincido con eso porque queda plenamente demostrado, es que el problema está en los políticos y en el sistema, no está en la gente. Pero si uno ve el libro, lo primero cuando agarra un libro es quiénes deberían leer este libro. Y este libro deberían leerlo académicos, porque es un libro interesante para todo esto que los politólogos les interesa de las culturas políticas, etcétera. Tema en el cual debo reconocer yo me pierdo un poco. No es el espacio donde me muevo con comodidad, pero paso luego que creo que otro sector que lo debe leer con mucha necesidad son los periodistas,
que a veces escribimos tantas tonterías con respecto a lo que la gente creemos que piensa, por qué toman decisiones, por qué votan por quienes votan, y algunos lanzan estas teorías tan absurdas que son el electorado. Entonces dice, claro, votan por porque son tarados. Entonces esa es gente que no sé qué cosa lee, pero no lee libros como el que Hernán escribe y varios otros que apuntan en la línea de decir, la gente sabe lo que hace, lo que está buscando, y este libro apunta en esa dirección para entender qué es lo que la gente piensa, cree, por qué hace lo que hace, por qué decide lo que decide y qué es lo que está buscando. Por tanto, creo que los periodistas debemos leer un libro como este para entender un momento tan interesante políticamente como en el cual tantas cosas cambian tan rápidamente. Y los otros que creo que este libro va dirigido, pero totalmente es para los políticos. Para dos tipos de políticos. Uno, para los actuales, para que entiendan lo que no supieron entender y por qué los han mandado a su casa a la gente por mucho tiempo, y por qué los detestan, porque no llegan a entender lo que la gente quiere, necesita, qué es lo que está buscando. Y lo deben leer también los políticos que quieran ser políticos, los que van a venir para que entiendan qué es lo que la gente está pidiendo. Y este libro es fundamental para entender a lo largo de cualquier tema, desde seguridad, desde vida cotidiana, qué es lo que la gente busca, y es un libro con la evidencia empírica y con una capacidad que es lo que Hernán aporta de un buen cocinero para poder combinar todo esto y explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Sospecho con esta recomendación de que lo deberían leer los políticos, es que debería el IEP con Hernán publicar una edición de este libro para damis, entonces para que lo puedan entender y se pueda vulgarizar mejor, pero porque es bien importante que se pueda entender qué es lo que está sucediendo en el Perú hoy en día, y creo que recorre en este libro. Y por tanto, eso es lo que yo quería decir sobre el libro, pero quiero hablar también un poquito sobre el autor rápidamente, porque yo tengo la suerte de conocer a Hernán al menos 30 años, o un poco más, no digo más, pero por ahí. Pero porque hemos trabajado en apoyo juntos mucho tiempo, y Hernán trabajaba en opinión y mercado, yo trabajaba en comunicaciones enfrente, pero cuando yo me fui de apoyo para trabajar con Alberto Sendra en Perú 21, Hernán fue a pasarme, y te fuiste horrorizado ese puesto, antes del año dijo, yo me voy de esta cosa, y se fue a fundar... Y entonces fundó Conecta y siguió trabajando en esa área de estudios de opinión, y lo hace con seriedad, con rigor, y yo lo puedo reconocer, uno, porque lo vi trabajar en apoyo, pero además porque la otra faceta en la cual yo he podido trabajar y compartir con Hernán momentos es como, ¿cómo llamarle?, como proveedor, un proveedor, porque trabajamos juntos, ¿cómo? Socio, una buena manera, ahora que dicen a los trabajadores, colaboradores, una buena manera. Y entonces hemos trabajado en diferentes momentos, ahora lo hacemos en la República donde trabajo, y tanto cuando estaba en Conecta como ahora con el IEP, y tengo sueños de poder trabajar cosas con el IEP y con Hernán, y con todo el equipo traje acá, temas de divulgación sobre estos temas que están en el libro, de lo que los peruanos creen, cómo es que sienten, qué es lo que ven, etcétera. Pero como proveedor, en posesiones he trabajado con Hernán en momentos complicados, cuando se le contrata a una encuestadora para trabajar en los temas electorales. Y entonces es ahí donde el sistema, digamos, la cosa acá comienza a zapatear un poco, y ese fue tu primer trabajo como encuesta electoral. Y entonces cuando yo decidí que trabajaba en Latina, contratar a Conecta, contratar a Hernán con todo su equipo de Conecta, una gente me dijo, pero ¿cuántas campañas han hecho? Y le dije, yo no sé cuántas campañas han hecho. No le dije que no había hecho ninguna, pero que no quería valorar mi argumentación. Porque no querían, y yo estaba yo quería tener mucha seguridad para la campaña última, de tener seguridad con las encuestas, que era lo que no me podía fallar de ninguna manera, y estaba seguro que con Hernán podía hacer un trabajo estupendo, con seguridad, con rigor, de saber que no me iban a sacar la vuelta con alguna cosa del momento. Y ahí es donde a gente como Hernán la conoces en la cancha, cuando salen las primeras encuestas, y entonces digamos que los directores de la empresa comienzan a decir, pero ¿por qué y Julio Guzmán, por qué está creciendo? ¿No? Entonces Hernán fue el primero que detecta que Guzmán comenzaba a crecer, y entonces comienzan a decir, ese no puede ser. Y luego ya en la segunda vuelta se comenzaban a incomodar más con Hernán cuando decía, Keiko no está creciendo, PPK está subiendo. Y entonces era cuando vienen las presiones, y es cuando tienes que ponerte duro y decir, así son las cosas, y vamos así porque confías
en lo que el gran jefe encuestador está haciendo, el cocinero, con la rigurosidad, y es ahí cuando tú tienes que confiar en la persona, y para mí por eso, haber tenido el honor de trabajar con Hernán en momentos complicados, es algo que simplemente ratifica estos 30, 35, de repente hasta 40 años de conocernos trabajando desde apoyo y diferentes instancias. En resumen, todo esto está, creo que ese conocimiento acumulado está planteado en este libro, que es interesantísimo y que en este contexto, con todas las cosas que están cambiando en el país, es cuando más hay que conocer, entender qué es lo que la gente piensa, quiere, ama, detesta, qué es lo que no le gusta, y los que quieran ser los que quieran escribir esas cosas, pues ojalá lean estos temas para que no se escriban tantas tonterías, y los políticos, si quieran entrar en esa escena política, ojalá que lean el libro de Hernán, porque les ayudaría muchísimo a entender mejor y engancharse mejor con el país y no despreciar al elector. Así que les recomiendo muchísimo el libro de Hernán. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Hernán. Bueno, antes que nada, gracias a Patti, a Augusto, a Jorge por acompañarme en la mesa, y por supuesto que por sus palabras, que la verdad que me han hecho acordar muchas cosas con ambos, y con Patti también, que ya no me acordaba de estas cosas de Célix, o efectivamente tú renegabas y yo renegaba con el mismo personaje. Yo lo defendía. Sí. Bueno, he escrito la verdad un poco porque si no me emociono y no ya me desordeno. Entonces voy a leer un poquito acá cosas que he escrito. Bueno, antes que nada, algunos agradecimientos que están en el libro, pero también quiero hacerlos acá públicos, ¿no? Primero, a Pilar Ortiz de Ceballos, mi esposa, compañera, con quien en todo este proceso intercambié reflexiones, ¿no?, en el texto. Es la que me sugirió la imagen que está en la carátula, con mucho cariño, y que me acompañó con entusiasmo y con su tiempo también para escribirlo y poderlo redactar. A mis hijos, Anaí, que no está acá, está en Tarapoto, y Vasco, ambos, que me apoyaron en todo momento y contribuyeron también con sus comentarios diversos sobre, en fin, diferentes temas que íbamos planteando. Somos una casa donde se desayuna, almuerza, come política, así que siempre está el tema sobre la mesa ahí, y el libro, por supuesto. A Laura Maya, que está acá y además también está en esta casa ahora conmigo trabajando, que colaboró en diversas partes del trabajo, ¿no?, y cuyo apoyo en toda esta parte del análisis de la subcultura fue muy importante, y se le ocurrió esta idea de hacer como esa parte justamente más didáctica, de escribir unas como pinturas de cada segmento que describo, y que, en fin, ayudó mucho en todo el trabajo de investigación. A GFK, y acá hay algunos colegas de aquella época, en particular a alguien que no está por acá, sino está en Chile, Jean-Christophe Salé, que era mi jefe regional en aquel momento, a quien al momento de estar con esta crisis de hago la tesis, le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio, me voy. Me dijo, estás loco. O sea, tómate el tiempo que quieras, los recursos que quieras, haz la tesis como quieras, pero no te vayas, ¿no? Y bueno, y me dio el tiempo, el espacio y efectivamente los recursos para poder trabajar y bueno, cumplir con ambos frentes, ¿no? A Pati Zárate y Jorge Aragón de nuevo, como a Fernando Tuesta, que en fin, en diferentes momentos, como decía Jorge, los busqué, compartí, me escuchaban, me leían un texto y sobre todo, y creo que muy importante en estas cosas, me motivaban a seguir, a desarrollar, a trabajar, ¿no? Y bueno, eso creo que ha sido muy, muy importante. A Minitza Angulo, que revisó la redacción y le dio una maravillosa fluidez a un texto que tenía cuadro por aquí, cuadro por allá, y en un momento me dijo, mira, los cuadros se van a los anexos, se acabó, ¡pum! ¿No? Y la verdad, espero cuando lean el libro se den cuenta, el libro fluye con mucha facilidad, gracias a esa decisión de cómo organizar la puesta en escena, digamos, de la información, ¿no? A Ricardo Vice, que contribuyó generosamente con su arte para darle un rostro al libro. La verdad que cuando Pilar me muestra y dice, oye, ¿qué te parece esta idea? Y le dije, mira,
déjame darle vuelta un rato, y en un momento cuando vuelvo a algunas ideas que tenía al frente, unas y otras, yo decía, bueno, así es como veo Lima, ¿no? Esta es para mí Lima, intensa, complicada, encontrada, buscando desanudarse y a la vez anudándose, ¿no? Y eso está, creo que en ese cuadro, está en esa imagen, y bueno, y ahí está en el libro. A Ludwig Huber y a Odín del Pozo, que la verdad con mucho cariño acompañaron en todo el proceso de edición, que tiene 1000 detalles, ¿no? Y que bueno, fueron una gran compañía y una gran ayuda, la verdad. Y finalmente a Ricardo Cuenca, a quien en su momento me acerqué con la idea de, oye, estoy pensando hacer esta tesis en un libro, y con el entusiasmo que lo caracteriza me dijo, mira, cómo no, a ver, presente el proyecto, hazlo, si esto camina bien, no te lo puedo asegurar, pero si el tema camina bien, vamos para adelante y esto camina. Así que mis gracias también a él, está de viaje ahora, así que no ha podido estar, pero desde acá mi agradecimiento. Y bien, si bien el inicio de este proyecto de publicación, como contaba en antes, o acercarme donde Ricardo fue previo a mi cambio laboral, está claro que en el tiempo coinciden el libro y mi ingreso al IEP. Así que desde acá, digamos, les agradezco a todos los compañeros en esta nueva casa su amabilidad en su acogida, ya no solamente laboral, sino ahora con el libro también compartiendo un espacio intelectual. Ya sobre el libro mismo, a ver algunas cosas, ¿no? Uno, en términos más generales, indudablemente que para mí es un reto para seguir profundizando en la ruta que este concepto de cultura política, a mí por lo menos, y creo que a varios también nos indica. Y ahí siguen reivindicando un tema de identidad profesional, ¿no? Como psicólogo social, que toma en cuenta no solo los procesos internos, sino que uno también toma en cuenta los contextos sociales, sino que es social ahí en esa psicología social, los procesos históricos, que no sé dónde se van formando estas cosas, y donde los cambios también se darán históricamente, porque no son varita mágica ni ingeniería social, ¿no es cierto? Y es en ese espacio de relaciones simbólicas, afectivas, también con lo político, ¿no es cierto?, que el concepto de cultura política yo creo que nos ayuda a entender que es un poco este insight inicial que tiene Almond en este texto de fines de los 50, que dice, oye, la legalidad, el orden jurídico político no va a funcionar si no hay una cultura, llamaba él, si no hay una cultura democrática, si no hay una cultura, si no hay una trama subjetiva que le dé sostén a esto. Y creo que ese es un poco, en fin, el concepto tiene hay una discusión en el libro sobre el concepto, sus avatares, sus posibilidades, sus limitaciones, pero creo que ese insight grande es el que el Perú nos muestra día a día, que solo una reforma legal, ¿no es cierto?, solo un cambio legislativo no sirve para absolutamente nada si es que no cambia voluntades. Y es a donde el libro apunta, ¿no? Ya en el plano teórico-metodológico, con bastante visión de mi parte, la verdad lo que hay es un trabajo del constructo, por eso hay una revisión teórica y un intento de armar esto que le llama una cadena, Jorge, de armar primero en la indagación exploratoria, dinámicas grupales que hicimos, y luego en el cuestionario, todas las dimensiones que en la literatura se consideran que es cultura política, porque hay mucho trabajo vinculado al tema de actitudes políticas, incluso una variable con otra, un tema con otro, y no hay una mirada más de conjunto. Y el libro, en ese sentido, yo creo que ahí falta mucho por trabajar, pero tiene la ambiciosa meta, o yo entiendo que, en fin, asumo que es parte todavía de un trabajo por desarrollar, de ir entendiendo el constructo de manera más amplia, ¿no? Y hay un aporte ahí en el libro sobre eso, ¿no? Ya con relación a los resultados, un poco lo que decían antes, ¿no? Es obvio, y también lo mencionaba Augusto, Jorge, que tenemos un sistema político que funciona mal y que necesita un recambio, ¿no? Pero la investigación permite ver que también tenemos que trabajar para fortalecer la sociedad civil, que debería ser el lugar desde el que se ejerce un adecuado control sobre la política y desde donde deberían surgir las figuras de recambio. En el texto claro
de Almond y Verba, hay un momento, ellos no trabajan mucho el tema de élites o de élites políticas, pero en un momento hay una frase que yo siempre me da vuelta en la cabeza, dicen, si hay una élite, el dirigente político, tiene en su cabeza una representación de una ciudadanía que es capaz de alterar su vida futura, o sea, alterar la vida del político, eso es un control político social que le va a poner límites a los políticos. Pero si los políticos no sienten que hay una ciudadanía, una sociedad civil, diría uno ahora, capaz de influir en la vida de los políticos, el político va a sentir que tiene permiso para hacer lo que le da la gana. Eso no dice Almond, pero es mi interpretación. Y yo creo que o sea, el libro también, porque un poco busca hacer esa hilación, ¿no? Que la cultura política finalmente es parte de la cultura y finalmente lo político es parte, en un sentido muy amplio, de lo social, y que una cosa va vinculada a la otra, y que hoy le tiramos piedras a los políticos, pero también hay que mirarnos en el espejo de cómo estamos nosotros en la cotidianidad de nuestra vida social, ¿no? Y eso nos remite a otra línea de investigación, si hablamos de líneas, de un poco lo que me acuerdo yo comencé a investigar cuando volvía de España del doctorado, esta trama social, organizativa, asociativa, cómo se reproduce la democracia y cómo se administra el poder, para poner un ejemplo cotidiano, en los miles de juntas de vecinos que ya no hay, no solo a nivel de zonas llamadas populares, sino en edificios de clase media en este país, que son un caos, ¿no? Y una cosa que me parece importante y que han señalado también acá, es que el estudio muestra, y ya de manera empírica, cuantitativa, con base estadística, la relación que hay entre el interés y el sentimiento de competencia subjetiva, esta sensación de que yo sí puedo influir en la política, y la percepción que tiene la ciudadanía de ser escuchado por los políticos, ¿no? Finalmente, lo que tenemos es de que esta aparente o esta apatía que finalmente puede haber, este desinterés que puede haber en la gente, no es gratuito, ¿no? Ese desafecto y el desencanto es producto de una relación fallida, digamos, entre la demanda ciudadana y el sistema político. Suena muy grande, ¿no? Entre una serie de espacios públicos donde el ciudadano debería estar bien servido y no lo está, ¿no? Entonces, frente a ello, como se presenta en el libro, hay diferentes patrones de respuesta, pero lo que prima, claro, es la distancia y el apoyo a soluciones de mano dura, que finalmente la mano dura busca justicia y busca igualdad. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué entiendes por mano dura? Justicia e igualdad. O sea, claro, pero de manera autoritaria, vamos a ponerlo así, ¿no? Y por lo tanto de manera equivocada. La gente no es antisistema, como a algunos les encanta decir, ¿no? Lo que demanda es democracia, entendida como igualdad, y podría afirmar que no hay nada más que afecte el sistema democrático que el comportamiento de una parte importante de los actuales actores políticos y responsables o funcionarios de las instituciones que nos gobiernan o dan servicios del Estado. El escándalo actual de los jueces ilustra eso, aunque también sabemos que hay otros jueces o fiscales que sí dan la talla, ¿no? En todo caso, digo yo, no hay nada más antisistema que un congresista, un comisario, un juez, un profesor o un funcionario de salud corrupto. La situación es totalmente contraria a la que algunos pregonan, ¿no? Son los políticos y funcionarios los que no se dejan querer finalmente. Por último, y fue el punto de partida de este trabajo, vemos que si bien prima la desafección y la distancia crítica, hay sectores con los cuales se puede trabajar de manera más inmediata, aunque estos cambios son procesos sociales e históricos que dependen, creo yo, de mucho liderazgo. Es cierto que un segmento de gran tamaño, como el de los que yo he denominado, ¿no?, conformistas desinformados, 41% en Lima, tendría que experimentar cambios constantes en el tiempo para interpretar de otra manera la relación política. Digamos que la gente más desafecta, más hazme mi pista y no me hables más, pues esos serán los más lentos para cambiar, indudablemente.
Sin embargo, los que hemos denominado críticos participativos y renegados insatisfechos, sí se muestran más interesados en participar y están más alertas a propuestas de cambio. Un ejemplo, cuando se pregunta si se estaría más dispuesto a participar en política si los partidos tuvieran procesos más democráticos, un grupo, 60%, otro grupo, 40%, te dice, sí, me interesaría. ¿No? Lo que hay, debajo de lo que se presenta como animadversión, porque uno lo que ve es eso, ¿no? El desinterés, la animadversión, lo que hay realmente en el fondo es una demanda que no encuentra respuesta y que se mantiene ahí a la espera de algún mensaje que genere esperanza y que cuando se da no abuse del poder que se le confiere. Y ahí está el tema de Vizcarra, ¿no? O sea, por supuesto que hay una esperanza en Vizcarra, por supuesto que hay una esperanza en Muñoz. El tema es que hizo Fujimori con lo mismo en los 90, ¿no? Y que tiene por reto Vizcarra o Muñoz ahora, ¿no? Puedes hacer mucho daño o mucho bien, y son los procesos políticos que habrá que ver y experimentar. Gracias a todos.